lo que ya ustedes están trabajando, lo que han definido o establecido en el momento de desarrollar sus memoriales de solicitud. Simplemente recapitular que los procedimientos que se manejan al respecto con relación a lo que establece la normativa vigente en nuestro país tienen como correlación principal el hecho de que ASFI, como ente de regulación, pueda constatar o pueda verificar que las solicitudes, sobre todo de constitución de entidades de intermediación financiera, respondan al interés del propio mercado o a la salvedad de que el mismo mercado vaya a verse beneficiado en lo que concierne a la presencia de nuevos participantes o el desarrollo de actividades de estos. Uno de los aspectos que es importante que tomemos en cuenta respecto a la audiencia exhibitoria a la que se hace alusión en el reglamento, que de pronto ustedes también han podido apreciar, es la razón por la cual se lleva a cabo esta. ¿No? El inicio del trámite está marcado precisamente por la presentación de nuestra solicitud y que ésta pueda ser atendida por el ente de regulación. Una de las razones en las cuales se fundamenta esa labor de ASFI se explicita precisamente en lo que concierne a la audiencia exhibitoria, ¿no? Bajo la premisa de que eventualmente Ok, veo un mensaje en el chat. Gracias, Tamara, por confirmarme. Sí, efectivamente estaba con el micrófono apagado, pero de la cuenta del celular. No, el de la computadora lo tengo encendido para que se pueda ir grabando, ¿no? Entonces, como tengo en este momento conectados los dos dispositivos, es por si nos ocurre lo que pasó ayer, ¿no? De que se desconecta la computadora. Entonces, eso va a impedir de que pierda la condición de anfitrión y que se pueda afectar de alguna forma la grabación. De todas formas, muchas gracias por comentarlo. Lleve cuidado. No, disculpe, doctor, por lo visto había sido un error de mi audífono, por lo visto, o tal vez usted estaba hablando desde antes, pero yo lo empecé a escuchar ahorita que reconectó el audífono. Mil disculpas. No te preocupes, pierde cuidado. Suele suceder. Ya en alguna ocasión también me ha pasado con la clase de la noche, de que iniciaba la grabación y no me daba cuenta de que el micrófono estaba apagado, o sin querer había desconectado la cámara que tengo con el micrófono, y que en gran medida también pues, había transcurrido por lo menos unos 30 segundos o un poco más, un poco menos, sin que los chicos me hayan podido escuchar. No te preocupes. Ok, volviendo con el tema de la audiencia exhibitoria. Es interesante cómo se lleva a cabo esto, porque antes la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras podía eludir el desarrollo de una audiencia exhibitoria, cosa que ASFI pues, ha visto por conveniente que sí la pueda efectivizar y da las razones de por qué ocurre aquello. Si bien estamos acostumbrados a que los procesos escritos, por lo menos los que han predominado gran parte del desarrollo de nuestras actividades frente a la administración pública y sobre todo los procedimientos que se llevan a cabo en un ámbito jurisdiccional. En el ámbito administrativo y en lo que concierne sobre todo a la labor ejercitada por ASFI, por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, se vio por conveniente de que esta audiencia exhibitoria se efectivice precisamente para poder demostrar documentalmente que sí se está cumpliendo con todas las exigencias, tanto de la Ley de Servicios Financieros como eventualmente de la propia reglamentación. Es por ello que una vez admitida nuestra solicitud, recordando un poco cómo se lleva a cabo un procedimiento administrativo de acuerdo a la previsión de la Ley 2341, hay una etapa muy particular dentro de los procedimientos e instancia de esta naturaleza que es propiciada por ASFI y que se comunica mediante carta circular. Es por ello que para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo tercero de la reglamentación, en este caso concreto, libro primero, título primero, capítulo primero, sección segunda, se manifiesta que ASFI
va a comunicar el que se ha fijado una audiencia para poder exhibir todos los documentos, para poder constatar la presencia de los documentos que se alega y que ya se ha entregado en realidad para el inicio del trámite, y que lo que se va a hacer es constatar todos ellos de acuerdo a el volumen de documentos que se exige en el anexo 3 del reglamento, junto a la garantía de seriedad de trámite, ¿no?, que se ha tenido que cancelar a objeto de verificar que se cuenta con todos los requisitos exigidos y que este trámite pues demuestra precisamente la voluntad o el interés de los futuros accionistas de la entidad, en este caso del Banco Múltiple, para desarrollar operaciones dentro del mercado, ¿no? Aquí es importante que nosotros anotemos esa diferencia del procedimiento administrativo general o del procedimiento administrativo que suele propiciarse en un ámbito general bajo las premisas de la Ley 2341. Sabemos que los procedimientos e instancia de parte tienen un punto de inicio o un punto de partida, que en este caso es la solicitud, ¿no?, que es la solicitud que nosotros planteamos para que ASFI atienda nuestro requerimiento. Esa solicitud, sabemos, va a ser primero verificada o revisada en cuanto a el cumplimiento de requisitos de forma, ¿no?, requisitos que están descritos en la recopilación normativa. O sea, si nos ceñimos al mandato de la Ley 2341, la Ley del Procedimiento Administrativo, y el Decreto Supremo 27113, su decreto reglamentario, así como también el Decreto Supremo 27172 del Procedimiento Administrativo para Regulación Financiera, sabemos que una vez planteada nuestra solicitud como punto de inicio de la labor de ASFI, se va a efectivizar la verificación de los requisitos de parte de nuestra solicitud, el hecho de que se vaya a constatar que que se ha dado cumplimiento de estos. Y bajo la regla general, durante este periodo de tiempo, se va a proceder a la calificación de nuestra solicitud, sobre todo para tratar de identificar si existen o no errores. En este caso, de existir errores, se va a otorgar un plazo para subsanarlos, que eso implica que podemos ganar unos 5 días hábiles administrativos para subsanar cualquier error que se hubiere propiciado en el momento de la presentación de nuestra solicitud. Si no existen errores, entonces el procedimiento sigue su curso, y es en ese momento, luego de la calificación, al verificar que no hay errores y se admite la solicitud, todavía no lo pedido en la solicitud, pero sí el inicio del proceso, se va a llevar a cabo la emisión de la carta circular que nos comunica la fecha y hora para realización de la audiencia exhibitoria. Esto ya no por mandato de la norma general, sino por el mandato del reglamento que estamos utilizando o empleando para el desarrollo de este procedimiento. Esa fecha y hora que se ha comunicado a través de la carta circular nos fija otro momento dentro del proceso en el cual nosotros, como directos interesados, presentaremos todos los documentos de respaldo que se han manifestado o que se han acompañado y señalado en nuestro memorial de solicitud. La razón de esta fase, si quieren, intermedia, antes de que ingresemos al trámite como tal, se establece sobre todo para dos propósitos. Uno, constatar que nuestra declaración jurada, aquella que entregamos junto con los documentos, es fehaciente.
En otras palabras, que sí estamos entregando toda la documentación, sí se valida y asumimos la responsabilidad de presentar documentación verídica y de la misma forma ratificar dichos documentos de respaldo. Hecho esto, recién ingresamos a la fase de trámite. Recién se ingresa a la salvedad por parte de ASFI del análisis de nuestra solicitud. Un análisis que va a comprender sobre todo el hecho de que se vaya a verificar tanto el cumplimiento de la normativa como el beneficio que puede otorgar la constitución de una nueva entidad de intermediación financiera bajo la tipología o bajo la estructura de un banco múltiple. En paralelo a aquello, se determina también una serie de actuaciones que debe ir efectivizando la futura entidad de intermediación financiera. O sea, ASFI va a proceder a este análisis. Pero este no va a culminar mientras no se resuelva una circunstancia que desde este punto se va a propiciar como consecuencia precisamente de la audiencia exhibitoria. Y esto involucra la publicidad que debe darse a la solicitud. Enseguida les explico con más detenimiento a qué me refiero. Vamos a sacarle una pequeña captura de pantalla. Perfecto. Y vamos con nuevamente la presentación. En este caso, entonces, la audiencia exhibitoria se va a culminar con una constancia de recepción en la cual se suscribe un acta por parte de ASFI y los futuros representantes de la entidad de intermediación financiera, que se van a ratificar luego de que se otorgue el permiso de constitución y se formalice este ante Fundempresa. Y se da formalmente por iniciado el trámite de constitución del Banco Múltiple. Por lo tanto, toda la etapa previa, toda la etapa anterior a la cual nos habíamos referido, la calificación del proceso, la verificación de nuestra solicitud, se constituyen en circunstancias previas. Recién a partir de la fecha en la cual se está procediendo al acta de audiencia exhibitoria, contamos el lapso de tiempo del cual disponemos, según reglamento, para formalizar nuestro procedimiento de constitución, en lo que involucra tanto ya el visto bueno de parte de ASFI, que incluso todavía hay un requisito que debemos cumplir y que nos vincula con la posición que pueden asumir terceras personas o instituciones. Y después de aquello, pues ya la constitución comercial y luego el retorno a ASFI con el objetivo de solicitar nuestra licencia de funcionamiento. Veamos precisamente esos aspectos. En el caso de la garantía de seriedad de propuesta que se acompaña en el documento de solicitud y se ratifica en la audiencia exhibitoria, se constituye en un depósito que se efectiviza ante el Banco Central de Bolivia mediante un certificado de depósito que se convierte luego en un título valor que podemos negociar en el caso de que sea necesario. Eventualmente también podemos solicitar la emisión de una letra del Tesoro siempre y cuando ya sea el certificado de depósito o la letra del Tesoro tenga un plazo mínimo de 270 días calculados desde la fecha de la audiencia exhibitoria hasta la finalización de todo el proceso, ¿no? Que en algunos casos podría requerirse ante el Banco Central de Bolivia como responsable de la emisión de estos dos títulos como garantía de seriedad de trámite, que pueda extenderse el plazo por circunstancias ajenas a la voluntad de los futuros fundadores o los futuros representantes de la institución o de la entidad financiera o a solicitud de la propia ASFI. Esta garantía de seriedad de trámite se endosa a favor de ASFI por un monto equivalente al 10% del capital primario mínimo, calculado al día de su presentación. En este caso, nos referimos al 10% de los 30 millones de UFBs.
o bien a el 10% del capital que efectivamente se hubiera pagado, si es que tenemos un capital mayor a los 30 millones de UFBs, como se determinan como monto mínimo. El plazo de ese certificado de depósito o de la letra de tesoro o la letra de tesorería puede ser, como les dije, ampliado por requerimiento de ASFI en cualquier etapa del trámite y manifestado por los interesados al Banco Central con dicho objetivo, ¿no? O directamente por una comunicación hecha por ASFI ratificando que el procedimiento se ha extendido por circunstancias ajenas a la voluntad del solicitante o de los solicitantes o de la propia entidad de regulación. Por ejemplo, este periodo de pandemia, si se hubiera presentado alguna solicitud de constitución de una nueva entidad financiera, pues de seguro que se hubiera solicitado una ampliación de plazo por los efectos de las cuarentenas, ¿no? Sobre todo la cuarentena rígida. Habíamos hecho alusión a que después de la audiencia exhibitoria, después de la suscripción, se tiene que proceder de manera paralela al análisis que ya comienza a efectuar ASFI respecto a los documentos entregados, una publicación. Lo que se publica es la intención de constituir un nuevo ente de intermediación financiera, razón por la cual ASFI instruye o da la orden a los accionistas fundadores o al representante que proceda a la publicación de la solicitud de permiso de constitución. O sea, tenemos que transcribir toda nuestra petición de solicitud de inscripción o solicitud de constitución, perdón, de nuestra entidad de intermediación financiera para que podamos continuar con los trámites ante Fundempresa. Y se debe adecuar al anexo 4, el formato del anexo 4 que se determina para dicho propósito. Esta publicación se la tiene que hacer a través de un medio de comunicación escrito por 3 días consecutivos, ¿no? Y una copia de cada publicación tiene que ser remitida a la autoridad de sistema financiero, a la autoridad de supervisión, teniendo además 3 días hábiles administrativos para la entrega de estos documentos o la constancia de que se ha efectuado la publicación y a partir sobre todo de la última efectuada. Entonces, eso significa que en el lapso total de 6 días hábiles administrativos tendremos que dar cumplimiento a este aspecto. La razón de la publicación radica sobre todo en la posibilidad de que reconozcamos que estamos intentando constituir una entidad de intermediación financiera y si es que hubiere algún tipo de oposición, si es que hubiere algún tipo de circunstancia en contra de dicho aspecto, que se pueda manifestar por parte del mercado, por parte de terceros interesados o eventualmente cualquier persona que tuviere legítimo interés en manifestar una oposición, pueda efectivizarla durante el lapso de tiempo que otorga la publicación para tal efecto. Eso nos lleva inmediatamente al periodo de objeción de terceros. Por eso veíamos que dentro de lo que es el plazo comúnmente determinado en la norma administrativa general, se abre una variante muy particular para este tipo de procedimientos. Vamos a retomarlo en ese sentido. Vamos a ver si nos permite. No, no nos permite. Lo que vamos a hacer es abrir la fotografía que he sacado, la captura de pantalla, para que podamos en todo caso verificar lo que les estoy indicando, ¿no? En lo que concierne en este sentido a la variante del procedimiento administrativo. Si no, enseguida lo graficamos rápidamente. Permítame un instante. Cuando vemos el procedimiento administrativo de alcance general, sabemos que este está necesariamente circunscrito a la verificación de una serie de etapas que lo componen, ¿no? El procedimiento administrativo de alcance general o determinado por la ley 2341 establece una lógica de
3 etapas antes de la ejecución de la decisión que denotan la fase de inicio, la fase de trámite y la fase de decisión, ¿no? De materialización de la decisión. Precisamente tengo ya la fotografía tomada en pantalla. La voy a poner. Lamentablemente justo salió con el... No me di cuenta que estaba el menú, pero bueno, eso ya lo corregimos luego. Esta etapa, acá en este punto voy a remarcar lo que me interesa mostrarles. Este punto que se propicia acá, cuando tenemos la audiencia exhibitoria, se permite o se desarrolla en paralelo 2 circunstancias. Una, la del procedimiento administrativo que va a efectivizar ASFI, el análisis de la solicitud, el análisis de los documentos que se manifiestan respecto a esa solicitud, y también el desarrollo de la publicidad. Mientras este aspecto de la publicidad no se termine de resolver, entendiendo que de haber recibido la orden, tenemos que en el lapso de 6 días hábiles administrativos efectuar esta o poder verificar o constatar esta para que en paralelo al trabajo de ASFI se vaya verificando o no la presencia de objeciones que pudieran propiciarse. ¿No? Si es que se producen las objeciones o las oposiciones, en este caso, vamos a dejarlo más como el término de oposición, de parte de terceros, esta se vaya a manifestar durante el lapso de tiempo que la norma establece. Eso denota que no son solo 6 días, sino que se va a extender por un lapso adicional de 15 días desde la última publicación efectuada para que terceros interesados puedan manifestar su oposición o su rechazo a la constitución de una nueva entidad de intermediación financiera, o por lo menos que manifiesten su rechazo a que algunos de sus accionistas o de las personas que la componen sean parte de la estructura de la nueva entidad de intermediación financiera, por las razones que obviamente se vayan a propiciar. Razón por la cual este proceso, el proceso que comúnmente debió haberse desarrollado desde este punto y por parte de ASFI, el que se vaya a continuar en el desarrollo del proceso por parte de ASFI, se ve ligeramente suspendido, ¿no? Ya que este tendrá que resolver primero el aspecto de la publicidad, la publicación que se hace para ver si es que hay oposición de terceros, y dependiendo si es que dichas oposiciones tienen asidero o si las oposiciones no corresponden, pues recién se retomará el procedimiento administrativo que debe efectivizarse, ¿no? Entonces, por eso es una suerte de parámetro en paralelo a el desarrollo de las operaciones o el desarrollo de las actividades dentro de lo que es o dentro de lo que involucra, en este caso, la labor de ASFI, ¿no? Esto como una referencia, si quieren, de las variantes que se manifiestan con relación a el procedimiento administrativo de alcance general versus el procedimiento administrativo ya con objeto específico, como es el que determina ASFI para la constitución de este tipo de entidades. La publicación habilita, por lo tanto, un plazo de 15 días, pero en este caso ya 15 días calendario, no los días hábiles administrativos que veíamos anteriormente, que solo comprometen lunes a viernes, excluyendo sábado, domingo y feriados. En este caso, los 15 días calendario comienzan a calcularse a partir de la última publicación efectuada para que cualquier tercero interesado pueda presentar sus objeciones, pueda presentar su oposición respecto a la constitución de una nueva entidad financiera por las razones que correspondieran. De propiciarse esta objeción o la presentación de oposiciones, ASFI va a trasladar estas, va a poner en conocimiento a los accionistas fundadores o al representante las objeciones formuladas para que también en el plazo de 15 días calendario pueda presentar sus descargos correspondientes.
dejándonos en ese sentido un lapso de poco más de 30 días respecto a la posibilidad de que se presenten objeciones en el último día del plazo de los 15 días inicialmente contabilizados, y que ASFI tome por lo menos 1 a 2 días hábiles en su procesamiento para poder comunicar a las partes, sobre todo a los fundadores de la futura entidad de intermediación financiera. Aquí sí una pequeña apreciación. ASFI tiene un mecanismo de comunicación mucho más efectivo con las entidades de intermediación financiera que ya están consolidadas, que ya se encuentran directamente vinculadas a su régimen de intranet, ¿no? El servicio por medio del cual se comunica de manera efectiva con todas las entidades de intermediación financiera. Pero como en este caso todavía no es una entidad de intermediación, sino es una que está buscando consolidarse, buscando llegar a efectivizarse en cuanto a su existencia, todavía no se le integra al sistema de comunicación intranet, razón por la cual la comunicación es física. Y eso ASFI realmente toma entre 1 a 2 días hábiles administrativos para procesarla y sobre todo efectivizarla, ¿no? En cuanto a la notificación que se hace en el domicilio de la entidad que hemos señalado en el momento de la presentación de nuestra solicitud de autorización de constitución. Una vez efectuado esto, ya sea con la presentación de objeciones o también la presentación de descargos de parte de los fundadores, de los futuros accionistas de la entidad de intermediación, ASFI va a proceder a la evaluación de la documentación presentada y a resolver si las objeciones de terceros existe, o si se tiene, mejor dicho, respaldo y argumentos para validar estas, o si más bien rechaza dichas objeciones. Puede además requerir, cuando considere conveniente, que se vayan a presentar ampliaciones y aclaraciones tanto sobre la documentación presentada por los accionistas en el momento de la solicitud, como en las aclaraciones que se vayan a propiciar luego de las excepciones. De la misma forma, también puede exigir a terceros que se complemente la observación que se hubiera efectuado para que pueda resolver en consecuencia. Entonces, hasta ese punto ya han transcurrido un mínimo de 36 días, un poco más, si tomamos en cuenta días calendario con relación a los días hábiles administrativos de por medio, para que el ente de regulación o el ente de supervisión pueda tomar sus determinaciones, ¿no? Que a pesar de este lapso de tiempo, el previsto para la presentación de objeciones pueda extenderse mucho más. Aquí una pequeña pauta, ¿no? Por ejemplo, si tenemos objeciones presentadas por terceros, las que se han propiciado dentro de los 15 días calendario de los cuales se dispone, suponiendo el caso de que se haya presentado en el último día, el día 15. Nosotros como ente de intermediación financiera o futuro ente de intermediación financiera, para procurar que la decisión sea más oportuna, sea más ágil, en el momento de presentar nuestros descargos, sobre todo cuando no hemos tomado los 15 días que nos da de plazo la norma, suponiendo que hayamos contado con descargos o hayamos podido preparar todos los descargos correspondientes en el lapso de unos 5 días, podemos solicitar dispensa de plazo, en el sentido de que ya no requerimos de los 10 días adicionales que todavía disponemos para poder resolver de parte de ASFI ya lo presentado, ¿no? Siempre y cuando hayamos obtenido o tengamos toda la documentación de descargo que podría servirnos para desvirtuar las objeciones que se manifiestan. Aquí también otra pequeña circunstancia. Así como ya en alguna ocasión se los he dicho en clase, sobre todo a Maciel y a Tamara, cuando fueron mis estudiantes, me parece que a Natalia también en una de las materias que ya tomó conmigo, pues la mayor parte de nuestros clientes nos miente o nos omite algunas circunstancias, no nos comenta algo, no nos explicita todo lo que debiera comentarnos o señalarnos,
y esto genera a veces sorpresas, y a veces sorpresas bastante desagradables. Créanlo o no, en el caso de la constitución de entidades financieras también puede ocurrir, ¿no? Y que eventualmente nos topemos con una circunstancia en la cual los futuros accionistas no nos comentan alguna circunstancia de algún antecedente, ya sea un antecedente comercial, un antecedente financiero, negativo obviamente, o en algunos casos inclusive antecedentes de orden penal. Por eso, una suerte de recomendación, a veces toca ser un tanto desconfiado, ¿no? Por lo menos una de las recomendaciones que siempre damos desde el sector de asesoría para este tipo de procedimientos y otros análogos es el hecho, o radica en el hecho, de que podamos solicitar, por más de que nuestros clientes nos indiquen que no hubiere nada de por medio, además de que también está dentro de las exigencias que se van a tener para un proceso de esta naturaleza, que podamos solicitar los antecedentes judiciales y los antecedentes penales de los futuros accionistas, ¿no? Y que los tengamos siempre en resguardo, e inclusive en algunos casos, siendo mucho más riguroso, mucho más cuidadoso, que podamos pedir antecedentes judiciales y penales de su entorno familiar, sobre todo familia nuclear, porque a veces las objeciones no van ligadas directamente al individuo, sino eventualmente a su familia nuclear. No debiera, pero hay situaciones en las que sí, y que podrían poner en duda su honorabilidad o su comportamiento intachable, que si bien individualmente no se ve afectado, de alguna manera se intenta vincular a un parámetro familiar, ¿no? Entonces, ese tipo de circunstancias a veces nos salva del hecho de tener que recurrir a documentación, porque tomemos en cuenta 15 días calendario, descontando sábados, domingos y eventualmente feriados, no es un plazo que realmente sea 100% oportuno. Mucho más si vamos a solicitar, por ejemplo, documentación de descargo de REHAB o documentación de descargo de antecedentes policiales, ya que en algunos casos sí son certificados o validaciones que podemos obtener en el día, tal el caso de los antecedentes policiales, por ejemplo, siempre y cuando contemos con el lapso de tiempo pertinente para ello, o va a comprometer por lo menos 1 a 2 días solo el tema de antecedentes policiales. Y en el tema de antecedentes del REHAB, a nivel regional sí se pueden obtener en el día, pero ya en lo que concierne antecedentes a nivel nacional puede tomar entre 1 a 2 semanas. Y a veces nos encontramos fuera del lapso de tiempo, fuera del plazo previsto para aquella circunstancia, ¿no? Entonces, es importante tomar ciertas previsiones en ese sentido. Luego ASFI va a requerir de un plazo para su pronunciamiento, ya sea para responder a las observaciones formuladas, las objeciones de terceros, o eventualmente pronunciarse sobre la solicitud de constitución en sí. ¿Qué denota? En un escenario óptimo, en el cual no hubiere objeciones, ¿no? Habiendo presentado y publicado la nota de prensa, esperamos los 15 días después de la última publicación. Si no se han formulado ningún tipo de observación u oposición, solicitamos a ASFI la dispensa de trámite de los 15 días que supuestamente tendríamos para responder a objeciones, pero no se han propiciado estas, y que comience a calcularse los 60 días calendario de los cuales dispone el regulador para resolver sobre nuestra solicitud. Entendiendo que estos 60 días calendario se constituyen en ese plazo fatal, que además es un plazo que opera bajo un concepto de preclusión. Una vez operado el plazo, ya no hay posibilidad de marcha atrás, ya que si ASFI no logra resolver o no emite su resolución después de esos 60 días calendario, no puede emitir resoluciones posfechadas o no puede tratar de resolver fuera del tiempo previsto, ya que aplicaría directamente el silencio administrativo, ¿no? Y en teoría tendría que ser un silencio administrativo positivo, dándonos la razón a la Constitución y la solicitud de esta. En el caso de ser procedente la solicitud de constitución,
ASFI emite una resolución administrativa o ejecutiva, como gusten, autorizando la constitución del banco múltiple y además instruye o da la orden para que los accionistas fundadores o los representantes, dentro de los 5 días calendario desde la notificación con la resolución que resuelve la solicitud, publiquen por una sola vez en un medio de comunicación que se ha obtenido la resolución de autorización de constitución, para procurar asegurar en este caso que efectivamente hemos dado cumplimiento a las exigencias y se va a constituir una entidad de intermediación financiera, procurando siempre la transparencia de este procedimiento. Puede darse que recién en esta publicación se presenten observaciones u objeciones, a lo que ASFI podrá rechazar estas, salvo circunstancias extremas en las cuales ASFI pretenda revocar o dejar sin efecto el procedimiento anterior. Pero para que eso sea posible, pues tendrá que recibir ya no objeciones, tendrá que recibir denuncias contra el comportamiento de los accionistas o el comportamiento de los solicitantes, al constatarse, por ejemplo, el que se haya presentado documentación falsa o documentación tendenciosa, o que se haya pues presentado documentación o información imprecisa o pues inexistente, ¿no? Entonces, en esos casos ya no solo se suspende el procedimiento de constitución, sino que se pasa a conocimiento del Ministerio Público, más que nada por la comisión del tipo penal de uso de instrumento falsificado, eventualmente, o falsedad material o falsedad ideológica, dependiendo cada circunstancia, ¿no? Dentro de las denuncias que pueda recibir ASFI cuando se tiene conocimiento de la Constitución a través de la resolución de autorización. La copia de esta publicación tiene que ser remitida también a ASFI dentro de los 3 días hábiles administrativos siguientes a efectuada la publicación. La resolución que autoriza la Constitución, además, le otorga un plazo de 180 días calendario para que los accionistas o su representante puedan presentar la documentación requerida en el anexo 5 para la obtención de la licencia de funcionamiento, que en paralelo involucra también la salvedad de poder presentar su matrícula de comercio, entendiendo que con esta resolución de constitución ya pueden formalizar su constitución ante Fundempresa mediante la escritura de constitución, mediante la protocolización de todos sus documentos y también la exhibición y presentación de la resolución emitida por ASFI. Veamos algunas de las causales por las cuales la Constitución puede ser rechazada. ASFI va a rechazar la constitución de una nueva entidad de intermediación financiera bajo la categoría de banco múltiple cuando no demuestre el capital mínimo de 30 millones de UFBs calculados a la fecha de depósito ante el Banco Central mediante la emisión del certificado de depósito y también mediante, o en su caso, mediante la exhibición de la letra del Tesoro. Cuando uno o más de los accionistas no acrediten su solvencia financiera o la idoneidad requeridas, ¿no? Respecto a acreditar que no están impedidos para el ejercicio del comercio y sobre todo impedidos para ser fundadores, acorde a las determinaciones establecidas en la Ley 393 y la propia reglamentación específica para este procedimiento. De la misma forma, cuando no se identifique el origen del capital a constituirse, en base a los formularios y anexos que se disponen por parte del regulador para tal efecto, ¿no? Lo que comentaban o lo que preguntaban el día de ayer, ¿no? El hecho de cómo acreditar que se cuenta con los 30 millones de UFBs, ya sea por actividad comercial, por utilidades o beneficios en base a proyectos de inversión u otras circunstancias, y que se vinculan sobre todo a la unidad de investigaciones financieras para evitar que se vaya a propiciar un lavado de dólares o algún hecho irregular que pretenda blanquear capitales. También que no sean subsanadas las propias observaciones que fueron planteadas por parte de ASFI respecto a nuestra solicitud o las objeciones que hayan surgido de parte de terceros dentro de los plazos fijados en la sección del reglamento. En este caso, los 15 días
de los cuales se dispone después de la publicación, o el plazo que haya sido otorgado por parte de ASFI para subsanación de errores, siempre y cuando estos sean subsanables. ¿Cuándo nos damos cuenta de aquello? En la audiencia exhibitoria. ¿No? Es en la audiencia exhibitoria donde ASFI ya nos puede indicar que hay documentos faltantes o que se requiere una validación y verificación mayor de lo alegado o señalado en nuestra solicitud y que nos concede un plazo prudencial para poder verificar tal información y que con ello se justifique las observaciones o se pueda resolver las observaciones que el regulador nos plantea. Otra razón por la cual puede evitarse la constitución de una entidad de intermediación financiera o rechazarse por parte de ASFI es de que el estudio de factibilidad económico-financiera no sustente realmente la viabilidad del proyecto, ¿no? Esto en relación a el análisis económico-financiero que tiene que llevarse a cabo por parte de los futuros accionistas, encargando comúnmente este trabajo a una consultoría especializada que presente dentro de los formatos exigidos por ASFI todo el estudio de factibilidad y prefactibilidad de la constitución y funcionamiento de la futura entidad de intermediación financiera. O bien, que se incumplan uno o más de los requisitos establecidos en el reglamento para la constitución de bancos múltiples, concretamente lo establecido en el libro primero, título primero, capítulo primero, sección segunda, además de los anexos complementarios o los anexos correspondientes. De ocurrir aquello, pues ASFI emitirá una resolución de rechazo. Se va a rechazar la Constitución fundada en las circunstancias que se hubieran identificado como objeciones u observación y que éstas no fueron subsanadas por los accionistas fundadores o por sus representantes, notificando por lo tanto a dichos accionistas con el objeto de que se pueda publicar además la resolución de rechazo por un medio de comunicación escrito. Aquí también otra salvedad que difiere respecto al procedimiento administrativo general, ¿no? El hecho de que se va a comunicar por escrito a la población a través de un medio de prensa la resolución de rechazo. Comúnmente cuando nos rechazan una solicitud, esa resolución administrativa le interesa solo al solicitante. Pero cuando se trata de una sociedad, de una entidad de intermediación financiera, en este caso un banco o banco múltiple, es importante alertar al público en general para que no se lleven a cabo operaciones previas a la licencia de funcionamiento, ¿no? Y que se evite con esto el desarrollo de actuaciones fraudulentas o actuaciones indebidas, ¿no? Es por eso que se publica la resolución por una sola vez en un medio de comunicación de circulación nacional. A pesar de que la resolución admita mecanismos de impugnación. Si eventualmente estamos en desacuerdo con la decisión de ASFI y planteamos un recurso de revocatoria dentro de las opciones y posibilidades que nos brinda el procedimiento administrativo de alcance general y el procedimiento administrativo de alcance particular o especial, pues no inhibe la ejecución de la resolución, razón por la cual, por más de que presentemos nuestros recursos de revocatoria, igual tenemos que publicar la resolución de rechazo. La diferencia está de que si logramos ganar en el recurso de revocatoria y excepcionalmente en el recurso jerárquico, también se publicarán dichas resoluciones, demostrando que ASFI estaba en un error o estaba equivocada y que nosotros como solicitantes sí hemos cumplido con todas las exigencias para constituirnos como banco múltiple. Doctor, tal vez un comentario en este caso como pregunta, ¿no sería como un problema para la entidad que quiere abrir recién, que, o sea, como ya empezar mal, así como con mala cara, Sí, y les presentaciones que publican todo eso? pues sí, efectivamente. No, ahora, la razón precisamente de que se publique es en gran medida alertar al público en general de que la entidad había solicitado su constitución, pero en opinión de ASFI no correspondía a otorgársela.
Si eventualmente se logra constatar de que la posición de ASFI fue extrema, igual, como bien mencionas, ya se ha propiciado o se propiciaría una suerte de afectación a la imagen y a los propios intereses de la futura entidad de intermediación financiera con dicha publicación. Por eso denota sobre todo un análisis previo pero muy serio respecto a si conviene o no plantear un recurso de impugnación, sobre todo un recurso revocatorio, porque en muchos casos, pues, si bien es una prerrogativa, es una posibilidad que nosotros presentemos nuestros recursos de revocatoria como tal, no necesariamente implica que vayamos a ganar, ¿no? Sabemos que siempre existe una posibilidad de que nosotros estemos equivocados o lo que fuere peor, ¿no? Lo que nos decía, que los fundadores o los interesados en la constitución de una entidad de esta naturaleza no nos hayan comunicado todo lo que debieron habernos comunicado, sobre todo en lo concerniente a algunas observaciones u objeciones que pudiera haber en su constitución. Y eso me parecía raro, pero tiene mucha razón, no me había dado cuenta en ese punto. Gracias, Héctor. No hay de qué, no hay ningún problema. Vamos a continuar entonces. En este caso, sabemos que los recursos que los cuales disponemos por mandato de la ley son el recurso revocatoria y el recurso jerárquico, ¿no? Entendiendo que estos se van a sujetar tanto a la previsión de la norma general como la norma particular o la norma especial. En este caso, la reglamentación, así como también la previsión del Decreto Supremo del Procedimiento Administrativo para Régimen Financiero. Ahora, si se ha propiciado un rechazo por parte de ASFI, la primera consecuencia, a más de la publicación en un medio de prensa, es la ejecución de la garantía, ¿no? Del certificado de depósito o de la letra del tesoro, o letras del tesoro, porque pueden ser más de una, respecto a el monto que ha sido debitado o que ha sido depositado a favor de ASFI. La resolución de rechazo involucra la devolución del importe de la garantía, pero restándole el 10% del total de este, ¿no? Con relación al capital e intereses que pudiera haber generado durante el lapso de tiempo que se encontraba en depósito ante el Banco Central. Monto que luego es transferido al Tesoro General de la Nación, y del Tesoro General de la Nación también se va a favorecer al propio presupuesto de ASFI, porque es con este tipo de recursos que sostenemos la labor ejercitada por el regulador financiero, ¿no? Junto con las otras multas por procedimientos sancionadores. Si se presentan todos los documentos, si logramos la constitución comercial, ya obtenemos nuestra matrícula de comercio y no ha habido ningún tipo de objeción desde la resolución de autorización, pues contamos con 180 días para la comunicación sobre el inicio de operaciones. Esto denota que los accionistas fundadores o el representante, aquí ya podemos hablar de representante legal, están en la obligación de comunicar a ASFI la predisposición para iniciar operaciones a mercado abierto, o sea, dirigirse al público objetivo de la entidad, ¿no? En este caso, el Banco Múltiple, sabemos, se dirige a una serie más amplia de servicios y operaciones que puede llevar a cabo, solicitando para ello la emisión de su licencia de funcionamiento, con lo que terminará todo el procedimiento de constitución y operación de un banco múltiple. Cuando el director ejecutivo o la directora ejecutiva de ASFI corrobore a través de su personal que se han cumplido con todas las exigencias para que la entidad de intermediación financiera efectivice sus operaciones a mercado abierto, va a definir la emisión de la licencia, pero está circunscrito al hecho de que se puedan realizar inspecciones de acuerdo a criterios que estime pertinente la propia reguladora. Estas inspecciones se dan sobre todo a los ambientes en los cuales la entidad de intermediación financiera llevará a cabo sus operaciones.
la sede principal, las agencias, las sucursales, eventualmente verificar los niveles de seguridad que deben adoptarse en bóveda, en manejo de la información, en los registros, el acceso a intranet, la conexión a internet con sus respaldos, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que concierne a operaciones de la entidad hacia el público en general y respecto a ASFI. Sin embargo, puede ocurrir que el trámite caduque sin la obtención de la licencia de funcionamiento, sobre todo cuando desde la emisión de la resolución de autorización de constitución, los responsables de continuar el trámite ante Fundempresa, adecuar la entidad para el funcionamiento y otros factores, no perfeccionen su constitución, sobre todo por causas atribuibles a los mismos fundadores, a los mismos accionistas fundadores. Esto siempre y cuando haya transcurrido 270 días calendarios desde la suscripción del acta de audiencia exhibitoria, entendiendo que estos 270 días también se encuentran dentro de estos los 180 días que se han otorgado para la verificación del cumplimiento de las exigencias para licencia de funcionamiento, para que se desarrollen las operaciones que pretende llevar a cabo, tanto en el ámbito de colocaciones, captaciones, operaciones contingentes, operaciones de servicios, ¿no? Las que puede llegar a efectivizar o podría llegar a efectivizar la entidad de intermediación financiera. Cuando los accionistas fundadores no subsanen las observaciones recurrentes efectuadas por los procesos de supervisión in situ y dentro de los plazos establecidos, dentro de los 270 días, también operará la caducidad de trámite. No solo el hecho de que no hayan cumplido, sino que no hayan adecuado las exigencias o no hayan adecuado su labor o su estructura a las exigencias del regulador. En ambos casos, ASFI, a pesar de haber emitido una resolución de autorización de constitución, como no se ha señalado o no se ha emitido todavía una de licencia de funcionamiento, emitirá más bien una resolución de caducidad de trámite, devuelve el depósito de la garantía, más los intereses, pero restando el 10% del total del capital que se ha generado por el depósito ante el Banco Central, mismo que luego es transferido al Tesoro General de la Nación para beneficio primero del Estado y después de ASFI, porque ese monto no se transfiere directamente a ASFI, sino que se distribuye todavía por el régimen de coparticipación. Por si acaso, ocurrido este aspecto de la caducidad de trámite, involucra que la entidad de intermediación financiera que no se pudo consolidar, por más de que cuente con la autorización de constitución, tiene que volver a iniciar todo el trámite, desde cero. Tiene que volver a presentar una solicitud de constitución, tendrá que subsanar los errores cometidos, tendrá que volver a hacer el trámite ante Fundempresa, porque la matrícula de comercio también se podrá ver afectada en este sentido, ¿no? Dependerá mucho cuáles son las observaciones que se ha tenido por parte del regulador financiero, porque por lo menos en la parte societaria no tendría por qué incidir, porque son más observaciones en cuanto a la estructura interna, el funcionamiento, las operaciones que puede llevar a cabo la entidad de intermediación, ¿no? Y que en gran medida la documentación que tenemos del régimen comercial simplemente se pone en suspenso para que volvamos a obtener la autorización de constitución y se continúe nuevamente con el trámite. Si se emite la licencia de funcionamiento, concluido todo el proceso, la dirección ejecutiva de ASFI puede disponer la emisión de la licencia, fijando además una fecha para el inicio de operación, que puede ser la misma fecha de la emisión de la resolución o también que se disponga de un plazo para eventualmente adecuar ciertas circunstancias que no son absolutas, que no van a afectar al desarrollo de todas sus operaciones, pero sí eventualmente algunas de ellas, porque también puede ocurrir aquello, ¿no? Que se le otorgue licencia de funcionamiento, pero parcial, ¿no? Que la entidad de intermediación financiera, por ejemplo, ha solicitado, al ser un banco múltiple,
que se le otorgue licencia para todas las operaciones posibles dentro del mercado, pero que constatado por parte de ASFI se cuente o se identifique una observación o una objeción respecto a la operación de leasing o arrendamiento financiero. Por lo tanto, en el momento de otorgar la licencia de funcionamiento, indicará la entidad de intermediación financiera, el banco múltiple con la denominación adoptada, puede llevar a cabo esta y esta otra operación financiera, pero tiene suspendida la posibilidad de llevar a cabo operaciones de leasing, mientras no subsane tal y tal circunstancia, ¿no? Que esa es una situación en la cual puede especificar ciertas restricciones operativas y fijando fecha para inicio de operaciones de dichas circunstancias, ¿no? De dicha operación que no puede llevar a cabo a menos que se cumplan las condiciones previstas por el regulador. En el caso de los bancos múltiples, poco probable que ocurra, ¿no? Cuando se constituye uno nuevo, porque también hace bastante tiempo que no tenemos constitución de bancos. Pero en el caso de las sociedades cooperativas es un poco más frecuente, sobre todo por la adecuación de trámite de las sociedades cerradas hacia las sociedades abiertas. Sin embargo, la razón de que les haya hecho trabajar un trámite de constitución de un banco múltiple es porque el trámite luego de banco pyme, de institución financiera de desarrollo, incluso de las propias cooperativas, con su variante obviamente, es casi idéntico en los procedimientos ante ASFI, ¿no? Los requisitos, las exigencias son prácticamente las mismas, lo que varía son los montos, eventualmente alguna que otra exigencia adicional por el tipo de institución, caso concreto de la banca comunal y de las IFDs, o en su defecto de la entidad financiera pública de desarrollo. Después, banco público, banco de desarrollo productivo, banco de desarrollo privado, bancos múltiples, bancos PYME, tienen el mismo tratamiento y ligeramente, con algunas variaciones, las cooperativas y las IFDs. También puede definirse por parte de ASFI la postergación de la concesión de licencia, porque se han identificado todavía causales que determinen una postergación. Esto siempre mediante una resolución expresa. Bajo ninguna circunstancia, sin embargo, puede limitar de forma absoluta el desarrollo de operaciones. Esta limitación solo puede ser temporal, otorgando un lapso de tiempo que comúnmente no debiera exceder de 60 días calendario desde la emisión de una licencia con postergación. De la misma forma, la licencia de funcionamiento va a ratificar la denominación o razón social de la entidad, el tipo de entidad financiera y las restricciones operativas si es que correspondiera, ¿no? Porque en algunos casos son restricciones operativas que ya son determinadas por el tipo de entidad. Por ejemplo, una sociedad cooperativa, por más de que sea abierta, no puede emitir o no puede trabajar con cuentas corrientes y por lo tanto la emisión de cheques como parte de la movilización de capitales dentro de lo que significa las cuentas de esta naturaleza. Si el banco no inicia operaciones dentro de los 60 días calendario posteriores a la fecha de licencia de funcionamiento o la fecha indicada en la licencia de funcionamiento, también opera la caducidad de trámite, pero en este caso lo que caduca es la licencia. En esos casos denota también el hecho de que vaya a iniciarse el trámite desde cero. Tiene que volver a iniciarse todo el procedimiento para que la entidad de intermediación financiera pueda llevar a cabo sus operaciones. Pero doctora, hace un ratito no nos había dicho un plazo distinto o me estoy confundiendo. Los 270 días, Creo que eran 180 más bien en el tiempo en el que tenían que dar la licencia y ajá, permitir el inicio de operaciones. Y aquí es como reducido, no sé si yo me he rayado en algún punto. no te preocupes, suele ocurrir. Lo voy a poner en una pantalla en blanco, pierde cuidado. Porque esta Mil parte gracias. generalmente genera un poco de confusión. Son varios plazos los que tenemos en cuenta. El primer plazo se determina desde la audiencia exhibitoria.
cuando hemos llevado a cabo nuestra audiencia, nos determina un primer plazo, ¿no? Una audiencia exhibitoria. Desde este punto, desde esa fecha, se calcula 270 días, que es el plazo que tenemos para continuar nuestro procedimiento de constitución comercial, porque desde la audiencia exhibitoria llegaremos a un momento en el cual se va a efectivizar la emisión de una resolución administrativa o, si quieren, una resolución ejecutiva que nos autoriza la Constitución. Esta es la que autoriza la Constitución. Luego de esta autorización de Constitución, en este otro punto lo vamos a poner con otro color. Acá, cuando se propicia la emisión de esta resolución administrativa, tenemos 180 días para la formalización de nuestra licencia de funcionamiento, para que podamos comunicar a ASFI que efectivamente vamos a llevar a cabo nuestras operaciones. Que ese plazo puede ser anterior o puede ser coincidente con los 270 días que se han determinado. ¿Por qué? Cuando nosotros hemos presentado nuestra solicitud, excluyendo toda la etapa previa, los 5, 6, 7 días previos a la audiencia exhibitoria, por la calificación, por la verificación de documentos, subsanación de errores cuando corresponda, etcétera, sabemos que se va a llevar a cabo todavía un procedimiento específico. Desde la audiencia exhibitoria se nos da la orden de que se pueda propiciar la publicación. Esta publicación tiene que ser efectivizada en 3 ocasiones, 3 días consecutivos. Tenemos primer día, segundo día, tercer día. De este último se abre todavía un lapso de tiempo de 3 días hábiles administrativos. Estos días hábiles administrativos implican descontar sábados y domingos. Por lo tanto, lo más probable, si tenemos la suerte de que justo la publicación se hace lunes, martes, miércoles, pues entonces jueves, viernes todavía se considera, sábado y domingo no, lunes recién. En ese caso, entonces serían en total 8 días que han transcurrido desde que hemos ido a la publicación, que generalmente no es el mismo día de la audiencia exhibitoria. Eso significa que mínimamente desde que se produce la primera publicación hasta el primer vencimiento de plazo han transcurrido 9 a 10 días en este interín. A eso sumamos el hecho, ya vamos a ir anotándolos, vamos a sumar los días mayores, lo vamos a hacer acá en este extremo. Tenemos 10 días desde la publicación, ¿no? Redondeando un poco, porque es desde lo que es la audiencia exhibitoria. Después de la publicación sabemos que se abre otro plazo, en este caso de 15 días, para que se formulen objeciones, y de la misma forma tenemos otros 15 días para la presentación de descargos, cuando ha habido observaciones, entendiendo que este interín entre los primeros 15 y los segundos 15 días calendario puede estar mediado por unos 2 días hábiles administrativos, dependiendo la fecha en la que corresponde. Sumamos, son 30 días cuando ha habido observaciones. Los vamos a poner acá. Más los 2 días hábiles administrativos, que pueden ser solo 2 o extenderse a 4, dependiendo si ha coincidido con sábado o domingo o eventualmente si ha mediado un feriado. Pongamos 4. Hasta este punto ya han transcurrido, solo con lo que es publicación y objeciones, desde la audiencia exhibitoria, han transcurrido 44 días, ¿no? Desde que hemos presentado nuestra solicitud y que se ha llevado a cabo la audiencia exhibitoria, siempre y cuando haya habido objeciones. Si no hubieran habido objeciones, esto va a ser el primer escenario. El segundo escenario, un escenario óptimo, involucraría un mínimo de los 10 iniciales y otros 15 días iniciales, hasta resolver el tema de la publicación. Eso nos da un
resultado de 25 días, ¿no? En el otro escenario, cuando no ha habido objeciones, de todas formas tenemos que esperar estos 15 días, pero ya no habrá necesidad de los otros 15 días de descargo, menos la comunicación de parte de ASFI. Ahora, desde este momento, desde que ya se han culminado los 44 días, hay que sumar 60, tanto en este caso como en este otro caso. Acá nos da como resultado 104 días y acá tenemos como resultado 85 días. Ese es el lapso de tiempo que tiene ASFI para emitir la resolución administrativa o ejecutiva que autoriza o rechaza la Constitución. A partir de ese momento, se cuentan todavía, es este lapso de tiempo de acá, desde la resolución, se cuentan con 180 días para formalizar las operaciones y que se ratifique esta mediante la obtención de la licencia de funcionamiento. Vamos a sumar los días. Tenemos 104 en un primer caso, sumamos los 180, nos da 284 en total. Si se dan cuenta, en este caso puede extenderse de los 270 días de plazo que teníamos desde la audiencia exhibitoria. Cuando se tiene, por lo tanto, objeciones presentadas y descargos también presentados, ASFI nos va a requerir por lo menos una ampliación de nuestras garantías de trámite de por lo menos unos 10 a 20 días. Comúnmente se da una ampliación de 20 días. Sumamos 270 más 20, nos da 290. Eso significa que hay unos 6 días de gracia, por así decirlo, para la constitución final, para obtener la licencia de funcionamiento. Lo propio en este caso, si acá sumamos 180, nos da 265 días. Y tenemos esos 5 días de gracia sin necesidad de ampliación de trámite para los 270 días finales que involucra el procedimiento. Estos, los 270 días en particular, son los que tenemos como entidad financiera para llegar a refrendar nuestra licencia de funcionamiento mediante la entrega que nos hace de ella ASFI. Ahora, esta licencia de funcionamiento se ratifica mediante resolución administrativa. Desde la fecha de esta resolución administrativa, también tenemos otro plazo, el de 60 días. ¿Para qué? Para cumplirla. Para efectivizar el inicio de nuestras operaciones, porque se supone ya hemos recibido confirmación de parte de ASFI. Es por eso que llega a ser un tanto confuso, ¿no? Lo entiendo. Son varios plazos. El primer plazo, los 180 días que tenemos desde la resolución administrativa que autoriza la Constitución para poder alcanzar la licencia de funcionamiento. El segundo plazo, el que se efectiviza desde la audiencia exhibitoria hasta un plazo fatal de 270 días para que la entidad de intermediación financiera formalice toda su constitución y también adecúe todas las exigencias plasmadas por ASFI para su licencia de funcionamiento. Y un tercer y último plazo, que eso ya es resultado de la licencia de funcionamiento que se manifiesta dentro de estos 60 días, ¿no? Desde que se emite la resolución administrativa que nos otorga la licencia de funcionamiento. Les encanta complicar las cosas, ¿no? A la gente de ASFI. Realmente, pero bueno, no, muchas gracias, doctor. Realmente me habría rayado si no era por eso. No te preocupes, a todos nos pasa lo mismo y la verdad, hasta la misma gente de ASFI se enloquece con esto. Casi siempre el tema de plazos, el tema de cálculos de plazos para vigencia, plazos para poder, en todo caso, pues, resolver y demás, es terrible.
fuera del otro detalle. Un plazo del cual no le gusta hablar para nada a ASFI, pero así lo deja casi siempre ligado a su suerte o muy al margen de lo que denota. Uy, lamentablemente se me ha borrado todo, pero no se preocupe. Y Igual doctor, les explico. Dime. ¿será posible que nos pase las diapositivas para darle como que una última leída y si tiene alguna de las pizarras? Claro, claro que sí, con todo gusto. Con todo gusto. Muchísimas gracias, doctor. No se preocupen. Las diapositivas ya están en plataforma. De todas formas, me voy a fijar que estén visibles, porque a veces me olvido ponerlo en visibilidad, pero lo pongo, no se preocupen. Enseguida me fijo aquello. Gracias, doctor. Hay un plazo que ASFI casi siempre se hace la vista gorda, casi de rigor, en la mayoría de los casos. No, para hacerlo rápido, lo voy a poner directamente acá en la diapositiva. Es el plazo que se tiene desde las objeciones, desde la presentación de las objeciones. No nos olvidemos que tenemos 30 días que se van a mediar de ellos. Vencidos estos 30 días, cuando ha habido objeciones, ASFI tiene 60 días calendario para resolver lo que ha sido la solicitud y eventualmente las objeciones. En muchos casos, ASFI lo que ha hecho es, la misma Superintendencia de Bancos caía en ese error, considerar de que no tienen 60 días calendarios, sino más bien días hábiles administrativos. Cuando se tiene esta circunstancia, los 60 calendarios se vuelven, dependiendo la fecha, dependiendo el mes correspondiente y la cantidad de feriados o interrupciones que pueda haber, fácilmente puede llegar a unos 93 a 97 días. O sea, hay un excedente de 33 a 37 días en la respuesta de ASFI. En algunos casos, las entidades de intermediación financiera optaron, en este caso, sobre todo las, eh, las entidades que lidiaron todavía con la superintendencia de bancos, porque así como tenía aspectos positivos, también tenía aspectos negativos, ASFI lo propio, en vez de reclamar, porque en este caso, y ya hemos llegado a 93, 97 días de tiempo después de el plazo para objeciones y los descargos, se supone que ya tiene que operar silencio administrativo, entendiendo que no va a haber una resolución administrativa, pero sí un reconocimiento de parte de ASFI de que el plazo se ha excedido, que no se ha resuelto dentro de los 60 días calendario, que ya llegamos incluso a 93 o 97 días o a veces más inclusive, y que deba emitirse una certificación. No puede emitirse una resolución. Se emite una certificación de vencimiento del plazo de una instancia de preclusión que no se puede volver atrás, significa, y que al tratarse de una solicitud se adopta un criterio de silencio administrativo positivo, que ésta ha sido aceptada y por lo tanto podemos continuar nuestro trámite. Para que eso sea factible, previamente tenemos que pedir la certificación de que el plazo ha vencido y por ende ha operado silencio administrativo. Pequeños detalles respecto a lo que acontece con ASFI. O sea, ASFI prefiere esperar a que pase el tiempo para emitir simplemente un certificado de silencio administrativo positivo en vez de emitir una resolución, digamos, que dé curso a que se siga el trámite. En algunos casos sí. No es muy Bueno, frecuente, pero lo que sí resulta ser relativamente frecuente en ASFI es el incumplimiento de plazos, ¿no? Siempre se toman por lo menos unos 5, 6, 10, hasta 20 días más de los que debieran tomarse para emitir su resolución. En el caso de constitución de bancos, las experiencias se las ha tenido más en la superintendencia. Con ASFI lo que ha habido es el tema de las transformaciones y fusiones. En el caso del Mercantil Santa Cruz, por ejemplo, la resolución que autorizaba la fusión para estos dos bancos fue emitida con 12 días de retraso. pero se emitió resolución a pesar del retraso, entonces eso significa que las personas del banco no habrían solicitado la certificación del silencio administrativo, habrían, Exacto. en pocas palabras, estando dando lugar a que ASFI no cumpla con sus plazos, ¿no? Sí, no, y además es un tema preocupante porque eso podría derivar inclusive en nulidades.
porque estamos hablando de una resolución postfechada, estamos hablando de una resolución a pesar de que el plazo para resolver ha caducado, ¿no? Ahora, la justificación que daba ASFI era hasta cierto punto relativa, ¿no? Porque justo coincidió con algunas movilizaciones en la ciudad de La Paz, había algunos contratiempos, entonces su personal estaba trabajando a media máquina. Hasta cierto punto era razonable, pero de ahí a que el plazo se haya extendido más de, en este caso, 12 días después de lo que tenían de lapso para resolver, ya es algo, pues, que deja mucho que desear. Pero en todo caso, al Mercantil Santa Cruz le convenía más tener la resolución de forma clara, expresa y que permita la fusión como tal y el registro en funda empresa, que no contar con esa resolución y tener que recurrir a un silencio administrativo. ¿Y por qué le convenía más, doctor, si no tendrían el mismo peso, en pocas palabras, un silencio administrativo positivo y una resolución administrativa positiva, digamos? Lo que pasa es de que la resolución administrativa, al emitir una fecha específica, ya no da margen a consideraciones, no da margen a especulación, por así decirlo, respecto a plazos, respecto al tiempo que tienen para consolidar su licencia de operación, ratificar las inspecciones y otras tareas administrativas que se llevan a cabo por parte de ASFI y que son detalladas en la resolución. Es mejor tener claramente identificado lo que va a hacer ASFI en términos de supervisión y fiscalización que dejarlo abierto a una lógica de silencio administrativo. Porque si opera el silencio administrativo, bajo ninguna circunstancia, ASFI puede emitir otra resolución indicando a partir de esta fecha, ASFI va a controlar esto, esto y esto en temas de supervisión in situ, o que la entidad financiera tiene que adecuar tales circunstancias. No puede hacerlo. Por eso le convenía más al banco que sí se emita la resolución. O bueno, pero es que no sé, eso me parece una pequeña falita del procedimiento administrativo, asumo, Sí. porque justamente debería darse lugar a que si corre un silencio administrativo que da lugar a este tipo de trámites, pues no sé, en el certificado por último se den esos plazos o no sé, algo así, ¿no? En realidad lo correcto debiera ser que el silencio administrativo termine siendo negativo, que se asuma por parte del solicitante que se le ha rechazado la solicitud. Bueno, supongo que eso sí habría puesto en problemas a los bancos o al Banco Mercantil Santa Cruz, pero bueno. Claro que sí. Por ese motivo es de que dejaron pasar este aspecto, dijeron, bueno, son 12 días, entre comillas, ganaron 12 días para los 180 posteriores que involucraba ya verificación de que contaban con todos los requisitos. Y como se trató de una fusión, los requisitos básicamente eran el reconocimiento de derechos y obligaciones que se tenían pactadas por separado, tanto en el mercantil, tanto en el Banco Santa Cruz, y que éstas no se verían afectadas por la fusión. Perfecto. Ahora, de la misma forma, emitida la licencia, hay que publicarla. La publicación de la licencia de funcionamiento debe ser publicada por 3 días consecutivos por un medio de comunicación escrito a nivel nacional, procurando con ello dar publicidad y transparencia a todo el proceso, dar a conocer al mercado, dar a conocer a la sociedad de que contamos con un nuevo banco múltiple y que pueden llevar a cabo operaciones con dicha entidad, ya que en la licencia se determina qué tipo de operaciones puede llevar a cabo y cuáles eventualmente estarían restringidas o limitadas. Una copia, además de la última publicación, de todas las publicaciones, perdón, tiene que ser entregada a ASFI dentro de los 3 días hábiles administrativos siguientes a la última publicación, ¿no? Con eso culminaría formalmente todo el trámite, siempre y cuando la entidad de intermediación financiera haya efectivizado su funcionamiento. La variante, la constitución de cooperativas de ahorro y crédito. En el caso de las cooperativas de ahorro y crédito, tenemos un procedimiento que varía
Primero por las instituciones involucradas, en este caso la AFCOP, la Autoridad de Fiscalización de Sociedades Cooperativas, y también la CONCOBOL, de acuerdo a lo que se establece en la Ley General de Sociedades Cooperativas. De acuerdo a esta norma, cuando se vaya a conformar una cooperativa, indistintamente de que sea de ahorro y crédito, de producción, de servicios o cualquier otra, se tiene que conformar un comité organizador, que es el que va a llevar adelante todos los procedimientos iniciales para la constitución de una entidad cooperativa. Este comité organizador tendrá que emitir una convocatoria a constitución, convocando una asamblea general constitutiva en la cual se apruebe ojo, el modelo de estatuto orgánico. Aquí hay aquí hay una pequeña variante respecto a las cooperativas de ahorro y crédito. Cuando es una cooperativa común y corriente, directamente se aprueba el estatuto orgánico y el estudio socioeconómico que visibiliza o viabiliza, mejor dicho, la constitución de una sociedad cooperativa. Pero cuando la cooperativa tiene un propósito de ahorro y crédito o un propósito financiero, se elabora un borrador o modelo de estatuto, porque todavía tenemos que recurrir ante ASFI para que se nos otorgue el permiso de constitución, la autorización de constitución, igual que en el Banco Multi, antes de que se formalice nuestra constitución en el ámbito de cooperativas. En esta convocatoria de constitución se va a elegir a los miembros del Consejo de Administración, los miembros del Consejo de Vigilancia, suscriben el acta de constitución de la cooperativa, la presentan ante los delegados de la Federación de Cooperativas o la Confederación de Cooperativas de Bolivia, o del sector, en este caso la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito, y un representante del ministerio, en este caso del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, porque se trata de una actividad económico-financiera. Y si no estuviera el delegado del ministerio, se puede constatar la constitución mediante la presencia de un notario de fe pública o en su defecto una autoridad del lugar, ¿no? Una autoridad local, municipal e inclusive indígena, originaria, campesina, cuando se trata de cooperativas de orden rural. Las cooperativas siempre van a tener una duración indefinida, su número de asociados mínimo para poder constituirse es de 10 asociados para su constitución inicial, la que luego podrá ir incrementando con los certificados de aportación. Dentro de los requisitos para la obtención de su personalidad jurídica está la obligación de su registro ante el Registro Estatal de Cooperativas, que depende del Ministerio del Trabajo, ¿no? En base a las determinaciones adoptadas por el Decreto Supremo 29894, el de reestructuración del Poder Ejecutivo, que dispuso que a través del Viceministerio de Trabajo, Empleo Civil o Servicio Civil y Cooperativas, se administre el registro estatal de estas entidades. Y nos sujetamos a las previsiones del decreto reglamentario, en este caso el Decreto Supremo 1995, el decreto reglamentario a la Ley General de Sociedades Cooperativas, que determina el procedimiento a seguir. El comité organizador, de acuerdo al artículo 6 de este decreto supremo, tiene que llevar a cabo todos los actos iniciales, elegir a los futuros representantes del Consejo de Administración, del Consejo de Vigilancia, elegir al presidente, secretario y tesorero del futuro Consejo de Administración, realizar el estudio socioeconómico que valide la oportunidad y el beneficio de constituir una nueva sociedad cooperativa, elaborar el proyecto de estatuto orgánico, aquí en el decreto supremo ya se corrige ese aspecto, socializar los principios y valores del cooperativismo, algo que es ratificado o validado por la AFCOP y el CONCOBOL. A ASFI no le interesa si ha socializado o no ha socializado dichos principios. Convocar a su Asamblea General Constitutiva con un mínimo de 7 días calendario de anticipación en la orden y convocatoria para verificativo, y el comité cesa sus funciones cuando la Asamblea General Constitutiva haya ratificado todo el procedimiento que se efectivizó y formalizado su intención de constituirse. ¿Por qué decimos intención? Primero, no tiene todavía personalidad jurídica.
la debe tramitar. Pero para poder tramitar esta, en el caso de las cooperativas de ahorro y crédito, previamente tiene que dar fe de la realización de todos estos actos que hemos indicado ante ASFI y solicitar con la entrega del borrador de sus estatutos, del borrador de la escritura de constitución de la entidad, pues la ratificación de su intención de constituirse como una entidad de intermediación financiera y obtener en consecuencia su resolución administrativa de autorización. Eso denota que nos remitimos nuevamente a la normativa de carácter financiero. En este caso, la recopilación normativa. La diferencia es de que ya vamos a un nuevo capítulo, el capítulo tercero, y la sección cuarta del reglamento para sociedades cooperativas. La solicitud es idéntica. Tenemos que presentar una solicitud inicial, el memorial, que es suscrito por los socios fundadores de la cooperativa abierta o la cooperativa societaria, quienes en su conjunto, todos ellos, o a través de un representante delegado en su asamblea constitutiva, hará el trámite y la presentación ante ASFI. Se tiene que indicar la denominación o razón social de la cooperativa, sea esta abierta o societaria, incluyendo la sigla RL, haciendo alusión de que esta entidad asume una responsabilidad limitada, aparejada o similar a la de las SRLs. Se tiene que además indicar el domicilio legal para las notificaciones correspondientes, entregar la nómina de socios fundadores conforme el anexo 9 de la sección cuarta del capítulo tercero, que es distinto a los anexos que hemos visto de la sección primera, o perdón, de la sección segunda en el capítulo primero. También identificar que mínimamente se cuenta con 10 socios fundadores para las cooperativas de ahorro y crédito de vínculo societario y un número no menor a 20 para las cooperativas de ahorro y crédito abiertas. Aquí ya empiezan las diferencias respecto al régimen general. En el régimen general de sociedades cooperativas basta que sean 10 socios fundadores, pero para cooperativas de ahorro y crédito abiertas, la normativa ASFI incrementa ese número a 20 y que además se acredite que no se encuentran comprendidos en los casos de impedimento o limitaciones señaladas en el artículo 153 para los fundadores, que también se adoptan para los socios fundadores en el caso de cooperativas. Quienes tengan acusación formal o sentencia condenatoria no pueden ser fundadores de cooperativas. Quienes hayan participado como accionistas, socios o propietarios de empresas clausuradas por llevar a cabo actividad financiera ilegal, tampoco. De la misma forma, se inhibe a quienes hayan ya obtenido o a quienes se les haya impuesto una resolución sancionatoria como parte de un proceso administrativo para cancelación definitiva de autorización de operaciones o afectación de su licencia de funcionamiento o de su inscripción en el registro del mercado de valores cuando se trate de entidades que se desenvuelven en este mercado. Quienes tengan también pliego de cargo ejecutoriado por procesos coactivos fiscales, por deudas tributarias o deudas frente al Estado, se extiende también a coactivos sociales o por responsabilidad civil por daños económicos causados al Estado y que se hubieran beneficiado indebidamente con recursos públicos o estén vinculados a hechos que hayan causado daño al Estado, ¿no? Daño económico o patrimonial al Estado también se van a inhibir. Esto se ratifica con la certificación que se presenta luego de solicitar esta ante la Contraloría General del Estado. De la misma forma, no pueden ser fundadores de una nueva sociedad cooperativa quienes en la actualidad se desempeñen como miembros de consejos de administración o de consejos de vigilancia o comités de vigilancia, así como gerentes designados en sociedades cooperativas que ya existan. Lo propio cuando se tengan socios fundadores que estén impedidos o limitados de acuerdo a lo establecido en el artículo 442 por la comisión de delitos financieros y que en consecuencia de estos delitos se los inhabilite para la constitución de entidades de intermediación financiera, no solo cooperativas,
sino en general. De la misma forma, cuando el monto y origen de las aportaciones comprometidas no hayan sido aclaradas, definidas y respaldadas conforme los formularios y anexos que determina el regulador. En todo caso, una vez presentada la solicitud de autorización de constitución, ASFI, en un plazo de 15 días hábiles administrativos, va a dar a conocer a los interesados la no objeción para inicio del trámite, donde se llevará a cabo la audiencia exhibitoria, los plazos para publicación, los mismos que veíamos para el régimen de banco múltiple, los plazos para presentar objeciones, para presentar descargos, así como también el plazo para resolver. La diferencia está en estos 15 días hábiles administrativos que le toma a ASFI valorar toda la documentación, porque tendrá que hacerlo en coordinación con la AFCOP para verificar que la Asamblea Constitutiva o la Asamblea de Constitución de las sociedades cooperativas se ha llevado a cabo de forma correcta y que también la labor ejercitada por los socios fundadores o los promotores, mejor dicho, de la cooperativa ha sido la adecuada, ¿no? Conforme las reglas de la Ley General de Sociedades Cooperativas y del Decreto Supremo 1995. Para el inicio del trámite de constitución, al contar con la no objeción por parte de ASFI, se llevará a cabo la audiencia exhibitoria, donde van a demostrar el débito o el depósito, perdón, ante el Banco Central del capital mínimo primario de 600.000 unidades de fomento de vivienda, las UFBs, o 300.000 para el caso de las cooperativas de ahorro y crédito cerradas. En la audiencia exhibitoria, habiendo verificado todos los documentos de respaldo y los exigidos por la reglamentación tanto financiera como eventualmente de cooperativas, ASFI va a hacer constar aquello en un acta de audiencia y se dará formalmente por iniciado el trámite de constitución de la cooperativa abierta o societaria, pudiendo refrendar esta ante la AFCOP para la obtención de su personalidad jurídica. Ahí un poco la diferencia. En el caso de los bancos, vamos a Fundempresa. En el caso de las sociedades cooperativas, recurrimos a el ente de regulación ante AFCOP, quien va a ser el responsable de efectuar el registro, que es tuición también del Ministerio del Trabajo, a través del Viceministerio de Empleo, Servicio Civil y Cooperativas. Dime. Sobre ese punto, ¿por qué los bancos tienen que ir a la autoridad de empresas? No van a la autoridad de empresas, van a Fundempresa. Ah, ¿por qué tienen que ir a Fundempresa? ¿Por el acta de constitución de ser comercial? Exacto, ¿no? Porque son sociedades comerciales bajo la estructura de sociedad anónima. Ah, ya lo había escuchado mal, porque me pareció la autoridad de empresas y dije, ¿qué? Pero gracias, doctor. No te preocupes, ¿no? Es ante Fundempresa porque tienen que refrendar su constitución comercial bajo la estructura de sociedad anónima. Mientras que las sociedades cooperativas terminarán este trámite ante la AFCOP, que es la responsable del registro de sociedades cooperativas en coordinación con el Ministerio de Trabajo, ¿no? A través del Viceministerio de Empleo, Servicio Civil y Sociedades Cooperativas. De la misma Gracias. forma, no hay de qué. De la misma forma que en el caso de los bancos múltiples, aquí ya casi es todo idéntico. Se presenta una garantía de seriedad de trámite con el depósito que se efectiviza del 10% de su capital primario mínimo, que se logra mediante la obtención de un certificado de depósito ante Banco Central o de la emisión de letras del Tesoro, con el equivalente al 10%, y que además deberá tener una duración mínima de 270 días. Como es mínima, podemos solicitar ya un plazo de 280, 290 con ese margen de error que les comentaba por el tema de las objeciones, siempre y cuando existan estas. De la misma forma, luego de la suscripción del acta de audiencia exhibitoria, ASFI ordena a los socios fundadores que se propicie la publicación. El objetivo de la publicación es el mismo que se tiene para banco múltiple, ¿no? El hecho de que se pueda corroborar
mediante un respaldo documental de que se ha publicado se ha publicado a la sociedad en su conjunto o se ha vuelto público la intención, o se ha vuelto pública, perdón, la intención de constituir una sociedad de esta naturaleza, entregando las copias de las publicaciones, sobre todo a partir de la última, en el lapso de 3 días hábiles administrativos, en los cuales se deberá remitir ante ASFI dichas publicaciones, ¿no? Porque a partir de esa fecha se va a constatar los 15 días de plazo para que la población o terceros puedan presentar sus objeciones. La misma circunstancia que en el caso del banco múltiple. 15 días para presentar objeciones, 15 días para presentar los respaldos correspondientes y después el lapso de tiempo que tomará a ASFI evaluar la documentación presentada y en caso de existir observaciones, trasladar estas a los socios fundadores o el representante, fijando el plazo para regularización. Aquí, sin embargo, puede darse esa situación de que si las observaciones ya en el análisis que hace ASFI son valederas, puede ya directamente ordenar a los socios fundadores que procedan a la regularización o modificación, sin darles margen a presentación de descargo. Esto por una facultad que se aboca, que reconoce ASFI en la valoración de las observaciones, sobre todo cuando estas son coincidentes con las observaciones propias que pudieran llegar a tener. También, igual que en el caso de los bancos múltiples, puede solicitar ampliaciones, aclaraciones sobre la documentación presentada o a consecuencia de las objeciones que se hubieran propiciado. El plazo para resolver es el mismo, 60 días calendario, desde que se toma conocimiento de las pruebas de descargo o del vencimiento de los 15 días que se hubiera otorgado para subsanación de errores o para complementación o enmienda u otras circunstancias que haya determinado ASFI. A partir de ese momento tendrá 60 días para resolver si las objeciones pesan más o si la solicitud va a ser aprobada. Igual que en el caso de los bancos múltiples, emitida una resolución de autorización de constitución, se instruye a los socios para que dentro de los 5 días calendario de la notificación con la resolución, la publiquen en un medio de prensa de circulación nacional para dar transparencia al proceso y comunicar al mercado que se ha autorizado la constitución de una sociedad cooperativa de ahorro y crédito. Y una copia de la publicación también tiene que ser remitida ante ASFI. Si eventualmente, recién después de esta publicación, se formula algún tipo de observación, solo va a ser admitida si se manifiesta como denuncia contra los socios promotores o los socios fundadores o los partícipes de la entidad cooperativa, que en la mayoría de los casos derivaría en procesos penales por el tema de falsedad material, falsedad ideológica, fraude u otros que pudieran identificarse. La resolución que autoriza la Constitución, igual que en el banco múltiple, siempre y cuando se haya entregado toda la documentación requerida, le dará 180 días calendario a la cooperativa para la obtención de su licencia de funcionamiento, igual que en el banco. Las causales de rechazo son prácticamente las mismas, que no se demuestre el capital mínimo, 600.000 UFBs para cooperativas abiertas, 300.000 UFBs para cooperativas societarias o de vínculo cerrado. También cuando no se acredite la solvencia financiera, idoneidad o capacidad para hacer frente a los certificados de aportación comprometidos, tomando en cuenta que debieron haberse pagado de forma efectiva en el momento de la constitución. Que no se identifique el origen del capital a constituirse mediante los formularios OIF y los anexos dispuestos para tal efecto. Que no sean subsanadas las observaciones, sean las que se propician directamente por ASFI o las resultantes de las objeciones planteadas por terceros. También que no se sustente la viabilidad del proyecto fundada en el estudio de factibilidad económico-financiera o que se incumpla con los requisitos señalados para cooperativas tanto abiertas como cerradas o societarias. Prácticamente idéntico a el caso del banco múltiple.
Si ocurre cualquiera de estas causales, se emite una resolución de rechazo. Se notifica a los socios fundadores o a sus representantes y deberán también publicar esta resolución en un medio de circulación nacional, igual que en el caso del banco múltiple. De la misma forma, se va a ejecutar su garantía, devolviendo esta, restando el 10% del equivalente al capital e intereses que hubiera generado en el lapso de tiempo que se efectivizó el depósito ante Banco Central. Tienen 180 días, igual que los bancos múltiples, para comunicar sobre el inicio de operaciones, dando fe de que han cumplido con todas las exigencias previstas por la normativa vigente y que además han adecuado sus estructuras, su infraestructura, sus procedimientos a los requerimientos de ASFI. Para ello, la directora o el director ejecutivo de ASFI podrá disponer la emisión de la licencia siempre y cuando se hayan constatado las inspecciones in situ y los requerimientos formulados. También puede operar la caducidad de trámite si dentro de los 270 días desde el acta de audiencia exhibitoria no se ha perfeccionado la constitución, si no se subsanan los errores, y dará lugar también a la devolución de la garantía, restando el 10% del total de esta más los intereses que hubiere generado. Igual que en el caso de los bancos múltiples, se emite la licencia de funcionamiento, se fija fecha para el inicio de operaciones, también se podría emitir una licencia pero con restricciones operativas, o que se postergue la concesión de licencia mientras no se resuelva las observaciones formuladas por ASFI. De la misma forma, se tiene 60 días para operativizar lo dispuesto en la resolución que emite la licencia de funcionamiento. Si no se pone en práctica, pues sencillamente caduca su derecho y tendrá que volver a iniciar todo su trámite. Por último, la publicación de la licencia, que igual que en el caso del banco múltiple, tiene por objeto dar a conocer al mercado de que se trata de una institución financiera con todos los requisitos cumplidos para el desarrollo de operaciones dentro de nuestro mercado, debiendo entregar una copia de la publicación, de cada una de las publicaciones, tomando como referencia la última publicación, otorgando un plazo de 3 días hábiles administrativos al representante legal de la cooperativa para que pueda hacer entrega de dichas copias. Con lo que habríamos terminado todo nuestro tema y de la misma manera, pues también habríamos ya culminado todo lo necesario para nuestro segundo parcial. No sé si tienen alguna duda,